Don Franklin, ¿se declara inocente? Don Franklin, ¿cómo lo han detenido, don Franklin? El día de ayer, 2 de enero del año 2026, se ha ejecutado el mandamiento de aprehensión en contra del señor Franklin Flores Córdoba, y el día de hoy se ha realizado la audiencia de revocatoria de medidas cautelares. Al acreditar el Ministerio Público la posibilidad de autoría en los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y de enriquecimiento ilícito, que derivan justamente en la fabricación de la fábrica de la papa, y además habiéndose sustentado los riesgos procesales de fuga, como también el peligro de obstaculización, ha dispuesto la detención preventiva del señor Franklin Flores en el penal de San Pedro por el plazo de 5 meses. Tras la determinación judicial que dispuso enviar ya 6 meses como detención preventiva para Franklin Flores, el gobierno afirmó que coadyuvará en el proceso de investigación para esclarecer los posibles hechos de corrupción y el daño económico al Estado. Vamos a ampliar esta información con el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano Osorio. Viceministro, buenos días. Bienvenido a Siempre Bolivia. Coméntenos, por favor, tras esta determinación judicial, ¿qué es lo que debe conocer la población sobre los avances del caso EMAPA? Muy buenos días, gracias por el espacio. Nosotros haciendo el seguimiento como Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, también como gobierno, a todo este proceso que se ha ido siguiendo a este ciudadano. Recordemos que como gobierno somos muy respetuosos de la independencia de los órganos del Estado, en este caso la Fiscalía, todo lo que es el órgano judicial, ha estado haciendo el debido proceso como corresponde. Recordemos que este ciudadano tenía hace unos meses detención domiciliaria, que no la cumplió. Es público, los medios de comunicación lo han anunciado, que cuando las autoridades fueron a buscarlo a su domicilio, donde él estaba en teoría cumpliendo una detención domiciliaria, él no se encontraba. De esto pasaron varias semanas o varios meses hasta que la policía ejecuta una orden de aprehensión hace un par de días. Recordemos que hay un trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Policía, un trabajo que nosotros saludamos porque fue un trabajo coordinado para ejecutar una orden de aprehensión que estaba pendiente. Entonces, como gobierno, hemos dado y daremos toda la información que se necesita. Recordemos que EMAPA es parte de lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Entonces, como máximas autoridades de este ministerio, estaremos haciendo el seguimiento, estaremos instando no solamente al debido proceso, sino a la permanente provisionamiento de información. Recordemos que en EMAPA es bastante la información que se tiene de estas presuntas irregularidades. Entonces, todo esto servirá al Ministerio Público, al órgano judicial en general, para continuar las investigaciones y dar con los responsables si existieran los delitos, y que estos responsables también asuman las consecuencias de los actos irregulares si es que lo hubieran. Viceministro, inicialmente se hablaba de 6 procesos en contra de Franklin Flores, pero recientemente se conoció 7 procesos. ¿Cuáles son estos procesos penales y a qué hechos precisamente están involucrados o vinculados? Bueno, los posibles hechos irregulares que se dan tienen que ver con la planta de papa que ustedes estaban viendo, una planta piscícola, también con todo esto que ustedes han visto, que fue muy mediático, lamentablemente, el tema de el posible mal manejo de la harina subvencionada para justamente el ingrediente del pan subvencionado, que también hay otras personas aprendidas, entre ellas también dirigentes panaderos. Entonces, y bueno, y entre ellos se ve un posible incumplimiento de deberes, se ve posibles presuntos hechos de corrupción, también el tema de
un posible daño económico al Estado y bueno, una conducta antieconómica, también como una presunción de los delitos. Entonces son varios los delitos por los cuales ya el Ministerio Público está trabajando. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Productivo, al inicio simplemente del gobierno, lo que hicimos fue intervenir en MAPA. Actualmente sigue intervenida y en procesos de auditoría para dar los montos exactos de ese presunto daño económico. Y comenzamos hablando de un enriquecimiento ilícito, un daño económico al Estado y posibles malos manejos, ¿no? Entonces nosotros hicimos la denuncia en un inicio, hace ya varias semanas, con la cual varios ciudadanos fueron aprehendidos, entre ellos ahora este señor, que ya tenía también otra detención domiciliaria previa, inclusive que lleguemos nosotros al gobierno, y lamentablemente esa medida, que era la detención domiciliaria, no se estaba cumpliendo. Entonces entendemos que al no estar cumpliéndose esa medida de detención domiciliaria, ya la Fiscalía solicitó otras medidas los últimos días, y es por eso que entendemos que hace unas horas le enviaron al penal donde estará cumpliendo otras medidas preventivas. Nosotros como gobierno, una vez más, somos muy respetuosos de la independencia de los poderes, pero firmemente creemos en la importancia de la transparencia, en la cero tolerancia a la corrupción si es que lo hubiera. Entonces nosotros como institución estaremos enviando, y EMAPA por supuesto ha enviado y seguirá enviando toda la información necesaria al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones y que el órgano judicial también pueda de manera independiente dictar las medidas que corresponden si es que se encontraran los presuntos delitos de los que se están hablando. Precisamente sobre ello, viceministro, el gobierno indica que coadyuvará en el proceso investigativo para esclarecer los posibles daños económicos al Estado. Usted nos comenta que se están enviando documentación al respecto. ¿Cuál es la documentación referida que se ha enviado de EMAPA? Auditorías, informes, si nos pudiera dar a conocer, por favor. Claro que sí. Hasta el momento se han hecho varias auditorías y al estar EMAPA intervenida, entonces todos los resultados donde se van detectando irregularidades o información adicional que la Fiscalía está solicitando, se está enviando. Recordemos que mucha de esa información inclusive fue pública en su momento. Con el pasar de los días obviamente se han ido encontrando otras que ya son de carácter más reservado, pero que la Fiscalía al momento que lo va solicitando, EMAPA se lo va enviando. Hemos recordado, por ejemplo, en el tema de la harina subvencionada, que EMAPA encontró cuando ha hecho fiscalizaciones que habían panaderías fantasmas que recibían esta harina subvencionada. Al final esa subvención se pagaba con plata del bolsillo de los bolivianos. Lo triste de esto es de que estos presuntos delitos y hechos de irregularidades que estamos viendo, que se han denunciado, lamentablemente estos presuntos hechos de irregularidades han beneficiado a unas cuantas familias, han hecho ricos a unos cuantos, a desmedro de la economía de los bolivianos, a desmedro del bolsillo de la mayoría de los bolivianos, que somos quienes hemos ido pagando las subvenciones o las diferentes actividades que ha realizado EMAPA, una entidad que en el fondo debería haber velado por un precio correcto, unos insumos correctos, que llegue a la canasta familiar. Parte de lo que el país, y esto hay que ser claro, hay que ser muy claro, parte de que el país esté como esté, es decir, con una economía totalmente quebrada, con una economía totalmente compleja, cuando se ha asumido este gobierno, es en una buena parte por el mal manejo de muchas de las entidades públicas. Entre ellas estamos presumiendo que ha sido una de ellas EMAPA, por lo cual tiene que investigar a fondo la Fiscalía, llegar al fondo del asunto, valga la redundancia. Si es que se determina la culpabilidad de ciertos individuos, también tiene que caer no solamente la responsabilidad en esos individuos que hayan actuado mal en contra de la economía de los bolivianos, sino también el ver la forma de resarcir ese daño económico que se haya hecho al Estado si es que se confirma que así haya sido. Porque de haber sido así, no ha sido poco dinero, ha sido muchísimo dinero que se ha malversado. Entonces será la
la función del órgano judicial en este caso, determinar el grado de responsabilidad de los individuos y ver la forma de resarcir el daño económico contra las familias bolivianas, contra la economía de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro, por su tiempo. Nosotros sin duda estaremos atentos a cómo procede la investigación al respecto. Ya se ha dictado detención para el ex gerente de MAPA, Franklin Flores. De eso tenemos que hablar con nuestra unidad móvil. Nos trasladamos de inmediato a proximidades del penal de San Pedro con Fernando Cortés. Coméntanos cuál es el panorama. Fernando, adelante. Tequita, así es. Bueno, recordemos que ya son 2 noches que el exgerente de MAPA, Franklin Flores, pasa la noche justamente en el penal de San Pedro. Recordemos que el día viernes él fue aprehendido luego de haberse presentado a la fiscalía y el día sábado se dio una audiencia de revocatoria en la que se determinó su primera detención preventiva por el caso de la planta procesadora de papa de El Alto. Ese mismo día, el día sábado, fue trasladado justamente a la cárcel de San Pedro y ayer se realizó su segunda audiencia de medidas cautelares con la que se determinó una segunda detención preventiva por 6 meses en el penal de San Pedro. La primera por 5 meses, la segunda por 5 meses de detención preventiva. Así es que bueno, él ya se encuentra justamente cumpliendo estas 2 detenciones preventivas en la cárcel de San Pedro y seguramente en las siguientes horas también se va a resolver los otros procesos que tienes pendiente, porque recordemos que según el Ministerio Público son 6 procesos los que se les ha iniciado, de los cuales 2 de estos ya tienen detención preventiva. Tiquita. Muchas gracias, Fernando. Estableceremos contacto contigo en otro momento con más información. Esto es lo que se conoce sobre el caso de Franklin Flores, exgerente de MAPA. Ya cuenta con 6 procesos hasta el momento, 6 meses de detención en el penal de San Pedro. Es su segunda noche recluido. Vamos a ampliar este tema. Mientras tanto, ¿cómo amaneció el Centro Pacífico?